Malas noticias para la Unión Deportiva Almería, que le ha tocado confirmar esta mañana la lesión de su estrella Dion Lopi. Una lesión que sufrió antes del partido contra Granada y que lo mantendrá fuera de los terrenos de juego durante varias semanas. Y hoy venimos a comentar cómo de preocupante es la lesión de Dion Lopi y cuántos partidos podría llegar a perderse con la Unión Deportiva Almería. Vamos allá. Muy buenas aficionados de la Unión Deportiva Almería, bienvenidos de nuevo al canal y hoy, señores, venimos con un nuevo vídeo, en este caso para hablar de Dion Lopi. Sí que es verdad que allá por principios de temporada también hicimos un vídeo hablando de una lesión que tuvo Dion Lopi, que lo tuvo un mes más o menos alejado de los terrenos de juego, pero es que es evidente que cada vez que se lesiona una estrella es algo preocupante para la plantilla y en este caso una preocupación más que añadir a la afición, a la plantilla, y es que Dion Lopi vuelve a caer lesionado y pues no sabemos exactamente el alcance de la lesión, pero sí que es verdad que estará varias semanas de baja. Por cierto, un par de pequeños disclaimers que lo voy a anunciar ahora mismo y si no queréis escucharlos, id al minuto del vídeo para poder seguir escuchando la noticia de Dion Lopi. Esto acabo de grabarlo nada más terminar del vídeo, así que esto me acabo de entrar ahora, por eso quiero hacer el disclaimer. Según Udalme Info, que yo creo que todos lo conocemos por su perfil de Instagram, evidentemente, acaba de anunciar que Pedro Fidel también estará de baja durante un mes. Esto no lo he comentado en este vídeo, pero para no hacer otro vídeo más hablando de que Pedro Fidel va a estar un mes de baja, sobre todo porque hemos mencionado bastante las bajas de la defensa en este vídeo, pues evidentemente no voy a hacer otro vídeo completo, así que ya lo sabéis. Y lo segundo es que os daréis cuenta que con respecto a las otras descripciones de los vídeos suelo poner el Instagram que yo me creé para esta cuenta, la de la Unión Deportiva Almería, pero como no lo uso mucho, principalmente porque se me olvida, porque no tengo la cabeza yo en las redes sociales, lo tengo más en el trabajo que en las redes sociales, he puesto ahora a partir de ahora en la descripción mi Instagram personal, que ese sí que lo uso más y hablo más de fútbol en general, no solo de la Unión Deportiva Almería, hablo de fútbol en general, así que si que me queréis seguir en mi Instagram personal, que lo tengo público, tampoco comparto cosas muy raras, como no ponga algo de My Little Pony no voy a poner nada. Así que lo tenéis ahí abajo en la descripción, así que si me queréis seguir, adelante. Ahora sí, sigamos con el vídeo. Y es que según ha confirmado la Unión Deportiva Almería en su página web esta misma mañana, apenas hace exactamente una hora, ahora mismo esto lo estoy grabando a las 11:30 de la mañana, pues hace aproximadamente una hora más o menos, la Unión Deportiva Almería ha confirmado que Dion Lopi sufre una lesión muscular en el cuádriceps de su pierna derecha y se perderá los próximos encuentros con la Unión Deportiva Almería. Esto la verdad es que es bastante preocupante para los planes de futuro de la Almería, un equipo ya plagado de bastantes bajas, como comentamos en la previa de la Almería-Granada y en el postpartido también, pues ahora se le suma la baja de Dion Lopi, que no estuvo ante el Granada, tampoco estará contra el Mirandés, pero es que muy seguramente no esté ni contra el Deportivo de La Coruña ni contra la Sociedad Deportiva Eibar. Una baja bastante sensible, ya que Dion Lopi, sin ser un pivote muy defensivo y que aportaba más en ataque que en defensa, seguía aportando mucho físico a ese centro del campo y a veces incluso llegaba a parar algunos ataques bastante peligrosos de los rivales. Y es que, como aquí ya hemos comentado muchas veces, lo que más nos gusta de Dion Lopi no solo es la capacidad que tiene de esa intensidad en los partidos, de recuperar muy arriba, de quitarte 2/3 de campo a la hora de atacar, sino lo que también comentamos muchas veces es la capacidad que tiene para ayudar al equipo en tareas de creación de juego, ya no solo en tareas defensivas, evidentemente por el físico que tiene en el centro del campo y que muchas veces junto con Federico Bonini aporta bastante. Y es que el movimiento estrella de Dion Lopi nos recuerda mucho a los de Sergio Aguieme, que simplemente con su físico y con su envergadura y con un simple giro cubría mucho espacio, se tapaba de varios rivales a la vez. De hecho, a Sergio Aguieme me acuerdo verlo taparse de 3 rivales que venían a presionarle y con un simple giro hacia detrás se marchaba de cualquier tipo de marca, como hizo Fabián en la Eurocopa con los alemanes. Y la verdad es que esto a la Unión Deportiva Almería, junto con evidentemente ese físico que impide que a Lopi muchas veces le consiguen quitar la pelota, ya que es un jugador que pues tendrá mejor o peor capacidad en el disparo o en el pase, pero una cosa que Lopi sí que tiene bastante favorable a él es que con el físico que tiene muy buen control de balón y es muy complicado quitarle la pelota. Con lo cual, junto con las grandes carreras que a veces se suele meter en los partidos con el balón en los pies, que hace conducciones progresivas muy favorables para la Unión Deportiva Almería, evidentemente la baja de Lopi pues va a ser bastante dolorosa en varios aspectos. De hecho, en el partido contra el Granada ya faltó un futbolista físico que pudiese tapar a Pedro Alemán durante el partido, ya que estuvo muy suelto y sobre todo durante esos primeros 60 minutos de partido donde el Granada fue, una máquina contra la Unión Deportiva Almería y Pedro Alemán estuvo bastante suelto en el partido y ahí se notó bastante la baja de Dion Lopi durante el encuentro. De hecho, nos sorprendió a todos que Dion Lopi no acabase estando en ese partido porque Rubi tampoco mencionó nada claro durante la rueda de prensa previa al partido del Granada. Sí que es verdad que mencionó que querían esperarse al entrenamiento por un par de jugadores en concreto, pero no menciono qué jugadores podían ser. Yo creo que todos esperábamos que fuera André Horta, que estaba con gripe, y a lo mejor Selvi, que está cedido ahora mismo en el Mirandés, pero nadie se esperaba que Dion Lopi estuviera lesionado. Pero fue en ese mismo entrenamiento previo a la jornada 20 de la Liga Hypermotion la cual Dion Lopi acabó descubriendo que tenía unas molestias que evidentemente dieron a esa lesión muscular que la verdad trastoca bastante los planes de la Almería porque no sabemos exactamente cuándo acabará recuperándose Dion Lopi.
Y ahora mismo esa zona izquierda de la defensa está muy debilitada, porque sin Federico Bonini, que ya reconoció el otro día en el entrenamiento en el que hubo afición, que volverá dentro de unas 2 semanas más o menos, y ahora también sin Dion Lopi, que aunque sí que es verdad que era un pivote que abarcaba mucho campo porque se situaba en varias zonas del terreno de juego, solía situarse bastante en la izquierda. Todo esto le sumas que no tenemos un defensa central por la zona izquierda de plenas garantías y en pleno estado físico, al menos hasta que acabe llegando Jorge Pulido, pues sí que es verdad que esa zona izquierda nos va a quedar un tanto debilitada. Afortunadamente el próximo partido es contra el Mirandés, colista de la liga, y que es un partido en el que el Almería debería ser dominador y no sufrir mucho en defensa. Afortunadamente, pues porque es un equipo que no debería de presionarnos mucho, no debería, somos la Unión Deportiva Almería, estamos luchando por ascender y el Mirandés es colista de segunda división, aunque bueno, ya conocemos como la liga Hypermotion. Pero teniendo en cuenta que después del partido del Mirandés se nos viene el Deportivo de La Coruña y el Eibar, que nos puede hacer bastante daño por esa zona con jugadores como Corpas o como David Mella, evidentemente es una zona que hay que cubrir. Tenemos una gran capacidad de rotación porque a pesar de la lesión de Lopi tenemos varios centrocampistas que pueden ocupar esa posición de un pivote quizá un poco más defensivo, porque Lopi la verdad es que aportaba bastante arriba, pero sí que es verdad que a lo mejor tapar un poco ese espacio con un jugador como Baba o como Shodik también pues puede aportar bastante en partidos donde te van a presionar más, como es el del Deportivo de La Coruña, pero aún así sigue siendo una baja bastante sensible, ya que era un jugador capital dentro de ese centro del campo de la Unión Deportiva Almería y se va a notar durante el próximo mes y medio, que es seguramente el tiempo que esté Lopi lesionado. Porque ese es el gran problema ahora mismo, no tenemos un tiempo concreto de la lesión de Dion Lopi, no sabemos exactamente si va a estar 1, 2, 3, 4, 5 o 10 semanas, porque es una lesión muscular, está pendiente de evolución, y lo mismo que a lo mejor Dion Lopi pues tiene suerte y en un par de semanas está plenamente recuperado, que teniendo en cuenta que es una bestia física, perfectamente podría estar recuperado en un par de semanas, que lo mismo hasta dentro de 2 meses no volvemos a tener a un Dion Lopi perfectamente en estado físico. Y esto puede trastocar un poco los planes de la Unión Deportiva Almería en las semanas más recientes. No creo que trastoque en cuanto al mercado de traspasos de invierno, porque muy seguramente acaben saliendo los jugadores que tengan que salir del centro del campo. Ayer salió Selvi Clua, tenéis el vídeo en el canal de la marcha de Selvi Clua cedido al Club Deportivo Mirandés. Muy seguramente Lucas Robertone acabe marchándose de la Unión Deportiva Almería, seguramente hacia Vélez Sarsfields, así que no creo que esta baja de Lopi trastoque mucho los planes del mercado de la Unión Deportiva Almería. Pero sí que es verdad que entre que se ha marchado Selvi, ahora se marchará muy seguramente Robertone, André Horta acaba de llegar de un estado de gripe, ahora Dion Lopi lesionado, pues tenemos un poco un centro del campo que, aunque hemos tenido bastante rotación y un exceso de jugadores, ahora está bastante tocado y está viéndose bastante disminuido. Y yo creo que es el principal problema que vamos a tener este mes de enero, el tema de las bajas. Ya veníamos de diciembre con una serie de bajas, pero es que ahora se ha agravado incluso más. Y ya hablamos de esto en el partido de la previa contra Granada, que llegábamos con 8 bajas. 8 bajas llegó la Unión Deportiva Almería al partido contra Granada, y encima tuvimos que sumarle la de Pedro Fidel, que acabó marchándose lesionado al principio del partido. De hecho, en el partido contra Granada tuvimos 3 defensas centrales distintos, con Pedro Fidel, con Stefan Shodik y luego con Idris Ubaba. Y ahora mismo la única posición que tú tienes seguro que está 100% completa es la del portero, porque evidentemente ni Andrés, ni Fernando, ni Bruno Iribarne están en mal estado físico, eso es más que evidente. Tienes bajas en defensa, tienes bajas en el centro del campo, tienes bajas en la media punta, en los extremos, tienes bajas incluso en el delantero. Al fin de cuentas, la Unión Deportiva Almería tiene tantos problemas de bajas que es que ya no sabes exactamente por dónde tirar a la hora de hacer una alineación. Ya precisamente la última vez estuve pensando en la previa del Granada cuál podía ser la alineación de la Almería con la cantidad de bajas que teníamos. De hecho, puse hasta 3 o 4 opciones diferentes para la zona del central. Y ahora sí que es verdad que nos enfrentamos al Mirandés, un partido que incluso con las bajas no debería de suponernos, no debería siempre, evidentemente con un respeto al Mirandés, porque sigue siendo un equipo de fútbol totalmente apto para poder ganarnos, pero teniendo en cuenta que es un equipo que es colista, que está hundido en la tabla y que evidentemente no está en su mejor estado a nivel deportivo, es un partido que incluso con las bajas que tenemos, por la plantilla que se nos queda igualmente de titular, tenemos que ganar. Pero es que el Almería es un equipo que sufre mucho a la mínima que pierde un par de jugadores titulares. Ya pasó la temporada pasada, que fue perder en el playoff a Luis Suárez, y sí que es verdad que el equipo, oye, le peleó al Real Oviedo, pero es que se notó muchísimo que, a pesar de generar muchas ocasiones, nadie terminaba de rematarlas porque no tenemos un delantero puro. Y durante la temporada, si se te lesionaba Sergio Arribas, si se te lesionaba algún jugador muy concreto del equipo, ya se tiraba por completo el partido a la basura, porque es que no teníamos capacidad de rotación. Y en este Almería se puede notar un poco menos porque tenemos mejor fondo de armario que la campaña pasada, pero sí que es verdad que se ha notado bastante, sobre todo en el perfil defensivo, que cuando por ejemplo se ha lesionado Bonini, la defensa se ha vuelto a caer por completo como a principio de campaña. Las bajas a principio de año, tanto de Melamed como de Leo Baptista, se sintieron mucho dentro de la Unión Deportiva Almería, y recuerdo que durante 2-3 partidos Rubio estuvo haciendo varios experimentos con Arnau, con Embarba, con Arribas o con Perovic para ver si podía un poco equilibrar la cosa. De hecho, recuerdo que incluso Patrick Soko, que dentro de la Almería solo ha jugado un partido de extremo, pero es que dentro de ese periodo de lesiones tuvo que meter directamente a Soko de extremo en algunos partidos para ver si podía cambiar un poco el panorama.
Y yo evidentemente no dudo para nada de la capacidad que tiene Shodik y Idrisu Baba, que para mí deberían de ser los dos centrocampistas titulares, de solucionar la baja de Dion Lopi, pero teniendo en cuenta los precedentes que tiene este equipo en cuanto a las lesiones, yo no dudo de la calidad de los jugadores. De hecho, me parece que Shodik debería tener incluso más importancia en la plantilla, que ya tiene muchísima. Cada vez que sale te resuelve los partidos, pero incluso tendría que tener más todavía. Pero sí que es verdad que entre los precedentes que ya tenemos y la cantidad de bajas que llevamos arrastrando del último mes, mes y medio, pues evidentemente a lo mejor vemos un bajón en los resultados, que ya llevamos viéndolo desde el mes de diciembre, pues ahora incluso aún peor, porque encima nos vienen partidos un tanto complicados ahora. Que evidentemente no es ser pesimista, me parece que seguimos teniendo plantilla para sacar varios partidos adelante, porque el partido más complicado que tenemos ahora en enero es el partido del Deportivo de La Coruña, y es aquí en casa. Es un partido que, a pesar de las bajas, quiero ganarlo, deberíamos de ganarlo. Y evidentemente al Eibar y al Mirandés, que son dos equipos que están mirando al descenso, son dos equipos a los que evidentemente tenemos que sacarle los 3 puntos, aunque sea fuera de casa. Sobre todo porque es la mejor forma de empezar el año, porque normalmente se nos suele poner bastante cuesta arriba los meses de enero, febrero, y si encima ya venimos de una mala racha en diciembre, como encima cojamos el bache que siempre tomamos en enero, en febrero, y que a veces incluso llega para marzo, este equipo ya no es que vaya a mirar por el ascenso directo por el playoff, es que a lo mejor nos quedamos en media tabla. Que sí que es verdad que es una forma pesimista de mirarlo, pero es una forma de decir, tened cuidado, porque con la cantidad de bajas que tenemos y el bache que pillamos siempre a principios de año, esperemos que esos fantasmas del pasado no vuelvan a aparecernos y evidentemente el equipo mire este 2026 con la ilusión del ascenso, porque sí que es verdad que es ciertamente preocupante el volver a ver que estamos en enero, el ver que cada año hemos tenido siempre un bache por estas fechas y tener un bache ahora con el bache del que ya llegamos, con la cantidad de lesiones que tiene el equipo. Hombre, la verdad es que son una serie de precedentes y una serie de referencias que tenemos ahora mismo que la verdad me preocupan un poco. Pero bueno, ahora yo quiero saber qué opináis vosotros del tema y que me lo dejéis aquí abajo en los comentarios. ¿Quién pensáis que es la mejor opción para sustituir a Dion Lopi en la Unión Deportiva Almería? Yo personalmente creo que para dar ese perfil más parecido a Dion Lopi sería poner a Stefan Shodik en la zona de Lopi e Idrisu Baba que siga más o menos en su posición, de ese perfil más defensivo, que abarque más esas ayudas defensivas junto con Nelson Monte y dar un poquito más de soltura al central zurdo, como es el caso de Bonini, para que pueda correr un poco más hacia arriba. En este caso pues no estaría Bonini, sería pues un poco la opción que quiera poner Rubi dentro de la plantilla, pero personalmente yo, para suplir a Lopi, Stefan Shodik. Y sin nada más que decir, recordad que aquí abajo tenéis como siempre mis redes sociales, que ya sabéis que no las uso mucho, pero por si me queréis seguir, ahí tenéis Twitter, TikTok y mi Instagram, evidentemente, y además pues tenéis mi otro canal en el que hablo de fútbol general, y ahora mismo estamos haciendo ese pequeño seguimiento de la Eurocopa. El otro día comentamos el partido del Barça Athletic Club de Bilbao, que acabó ganando el Barça 5-0. También tendréis esta noche muy seguramente el análisis de ese Real Madrid Atlético de Madrid. Veremos cómo acaba quedando ese derbi de Madrid de la Supercopa de España. Y sin nada más que decir, dale like y suscribiros si os ha gustado, y nos veremos en la próxima.